Grandes apellidos ilustres en este modestísimo programa. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué apellido portás vos, Gracias. De toda la historia política del país, sindical, gremial, peronista. ¿Estás bien? Claudia Rucci está aquí. ¿Señor Patricio está ahí? Ahí está. No puedo. No, así que... Qué sorpresa me cuento la vida. No, está mal. No. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Tú conociste a Perón vos? Sí. Pero ¿qué edad tenías? Y 8. Por eso, viste que la pregunta que hago te ajusta. Y de al lado lo veías y decías, este es Perón, ¿te dabas cuenta quién era o no? Me hacía upa. Bueno, pero sabías la dimensión que tenía, porque a los 8 años... Y lo veía enorme. ¿Era grandote Perón? ¿Alto? Sí, grandote. De manos muy grandes, sobre todo. Recuerdo eso. Sabía que era alguien muy importante y que me quitaba horas de mi padre. Eso seguro. ¿Y dónde lo veías? ¿Y dónde estaba? Lo fuimos a ver en Olivos y en Gaspar Campos cuando volvió. Cuando volvió. Sí. Así que sos parte de la historia de la vuelta de Perón. Sí, podríamos decir que sí. No, vos como chiquitita. Sí, claro. ¿Y te deslumbraba a los 8 años? No. No. No, era como un tío, un abuelo. Exacto, sí. ¿Y cuándo empezó a deslumbrarte? ¿Más tarde? No hubo mucho tiempo. Y empezó ya la muerte de Perón me choqueó. Me choqueó lo que veía. ¿Ahí qué edad tenías? 9. Y sí, 9. Porque fue enseguida. Claro, mi padre 74. murió en septiembre y él en junio del año siguiente. Ese, 9 años. Y eso sí recuerdo que me provocó un shock así muy importante. También cuando murió mi padre Eso seguro. y lo vi ahí llorando también fue fuerte para mí. Eso fue un cambio en la cabeza de Perón. La muerte de tu padre. Sí. Pero después, cuando vi la multitud de gente en la calle con su muerte, siendo tan chica, también me choqueó mucho. Tu padre había sido tu ídolo, ¿no? Un gran ídolo de tu vida, ¿no? Con el tiempo lo fui construyendo, en realidad, porque él lo mataron cuando yo tenía 9 años. Bueno. Pero era un padre muy ausente, en realidad, sobre todo los últimos años. Bronca, ¿no? Sí, por eso te digo que era ese Tenía señor bronca. Perón que me lo sacaba. Y bueno, eso está bien. Sí. ¿Te vas a análisis vos? No, ya me analizo cuenta. sola desde muy chica. Tuve la necesidad de hacerlo. Ese señor Perón que me lo sacaba nada menos que el señor Perón. Sí. Así que vos con Perón tenés una dualidad, lo hablo en bronca, cariño, admiración, pero te sacó al viejo. Después pude entender el maravilloso trabajo que estaba haciendo mi padre para que Perón regresara, pero eso no lo va entendiendo cuando es más grande. No, y sabés que dio la vida y todo eso, ¿no? Sí, obviamente. No, pero sabés que dio la vida, la entregó, ¿cómo fue? ¿Mi padre? Sí. Sí, obvio. Eso lo tenés Él claro. estaba absolutamente... Y vos tenés bronca por eso, porque vos No. siempre... No a él. ¿Bronca por qué decís? Bronca porque lo mataron, digo, ¿no? Yo pude transformar esa bronca. ¿En serio? Sí, te juro. Yo te escuché mucho tiempo con mucha bronca. Sí, fue cuando estuve muy alejada de la política. Sentía que la política tenía que ver con eso y que era sucio y que Claro. era... pero después con el tiempo me di cuenta que pude ir transformando esa bronca y ese dolor y también pude empezar a decir y a verbalizar, y eso me ha hecho mucho daño. Y yo siempre digo, y además mi madre, ¿no? Mi madre que nos educó siempre sin odio, sin rencor. La heroína de la familia fue la mamá. Yo creo que sí. Ella se quedó siendo mucho más joven que yo, a los 42 años, con 2 criaturas de 9 años y 15 años, un varón de 15 años, adolescente, Ajá. con lo que esto implica, muy pegado a mi padre, muy compañero de mi padre él, y pudo sacar 2 personas de bien. A Isabel la conociste. Sí, pero tengo un recuerdo más borrado de ella, de verdad. Cuando fuimos a Gaspar Campo, ella estaba, pero tengo un recuerdo más borrado de ella, pero en realidad que tiene que ver con que el que nos daba más bola era Perón, entonces, a los chicos. Claro. Entonces me quedé más enganchada como cualquier chico con él, ¿no? Bueno, a la actualidad la tiene como dibujante. ¿Qué pasó? No, estábamos... Muy interesante, es increíble lo que Siempre que cuenta. haga un reportaje yo va a ser muy interesante. No por vos, no. por ella, claramente. No, ella tiene historia. Por lo interesante son las respuestas, no las preguntas. La diputada Rucci está en el Frente Renovador de Massa. Claro, y mañana, hoy acaba de haber reuniones muy importantes por el tema ley antidespido. Me gustaría que nos cuentes qué crees que puede pasar la semana que viene, si se puede discutir la ley antidespidos en una sesión especial. Me contaban que hubo una reunión Massa, Lavagna, Gioja, por parte del PJ, Bocio,
por parte del bloque justicialista. ¿Qué crees que puede pasar con la ley antidespidos? Mira, nosotros tuvimos una reunión del interbloque ayer que duró 6 horas, donde tratamos de aunar criterios, porque había criterios diferentes dentro del interbloque. Interbloque es Frente Renovador y los cordobeses, digamos. Frente Renovador y los cordobeses, aunque provincia de Buenos Aires. Y provincia, perfecto. Y también, también está Das Neves, también sí, somos 39 diputados. Y tratamos de aunar criterios, te decía, y por suerte logramos hacerlo. Y tomamos la decisión en realidad de modificar el dictamen que viene del Senado, porque creemos que hay que crear una protección hacia las pymes, que tienen el 80% de la masa de trabajo de la Argentina, y que quedaron, de verdad, con el tarifazo y con todo esto, quedaron muy desprotegidas, y entonces tendríamos que crear las condiciones, y en eso están trabajando los técnicos, para modificar el dictamen en este sentido y que vuelva al Senado. O sea, incluir a las pymes en la ley. Que puedan despedir, ¿sería eso? No, ellas no que puedan despedir, no, la doble indemnización para los despidos también es para que se mantenga, pero sí crear condiciones para que no tengan que despedir, digamos, porque el Estado de alguna manera tiene que hacerse cargo de lo que ha generado en las pequeñas empresas sobre todo, y generar las condiciones para no llegar al despido, y entonces en eso estamos trabajando. Hoy poníamos un ejemplo que nos daba un economista de una pyme que tiene 50 personas, por ponerlo, que le bajó el consumo interno, le bajó el consumo de Brasil, imagínate que exportaba, y tiene un problema enorme, o tiene que echar a 10 personas o tiene que dejar a 50 en la calle, cerrar. Exactamente, pero además le ha aumentado la luz seguramente, si pagaba 15.000 pesos a 60.000 pesos. Claro. Y estas son cosas que ha provocado la política del gobierno y que, de alguna manera tiene que generar las condiciones para poder contener esto, ¿no? ¿Cómo está el país? Yo estoy preocupada, te digo la verdad. Yo estoy preocupada, estoy asustada, veo cosas que no me gustan, me gusta que el ministro de Energía salga a decir si le parece que está cara la nafta no cargue, claro. Porque veo una negación del gobierno, y lo veo cuando estamos tratando esta ley, de no aceptar la realidad, no aceptar que hay un problema, que hay que resolverlo. ¿A Macri cómo lo ves? A ver, yo te diría que Macri habló de diálogo y consensos, ¿no? Sí, unidad, unificación, todo. Bueno, la verdad que no está haciendo eso. La verdad que está parada en una postura, en algunos casos irritante. A mí lo de ayer me irritó del ministro, me irrita que el presidente no salga a decir algo al respecto, me irrita que use una conferencia de prensa para hablar de un dirigente gremial de un dirigente, político, y decirle, ustedes no pueden votar con los K. Por masa, cuando en realidad debiera ser el Ejecutivo estar muy separado de las decisiones del Legislativo. De eso se trata. No fue muy mal cuando se mezcló todo, la justicia, el Legislativo, el Ejecutivo. También lo retó a Pichetto hace poco. Bueno, a mí esas cosas no me gustan, me preocupan, me parece que se embarra la cancha, me parece que el presidente tenía la posibilidad de salir por arriba de este conflicto, tenía herramientas para hacerlo, esta ley, también debe quedar claro, es un paliativo al conflicto instalado por decisiones políticas del Ejecutivo, pero el problema de fondo solo lo puede resolver el Ejecutivo, cosa que venimos diciendo. Señor presidente, llame a una mesa de diálogo, de empresarios, de trabajadores, pongámonos de acuerdo, dialogue. Y lo que ellos decidieron es decir, es mentira, no hay despidos. ¿Y vos en la provincia de Buenos Aires ves despidos? Por supuesto, pero no solo... Ayer mientras estábamos discutiendo esto, a nivel nacional el ANSES mandó 100 telegramas de gente que laburaba. ¿A quién? Empleados del ANSES. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Yo quiero pensar que no es otra vez que hicieron, echamos a 100 y después revisamos uno por uno, total dejamos 3 meses sin trabajo a una familia y a quién le importa. A mí me duele pensar, y no quiero pensar, y no quiero asegurar que esto se trata de falta de sensibilidad. Lo de Aranguren es falta de sensibilidad. Cuando él dice, si querés cargar y si no podés, no cargue. Bueno, y entonces, si esto de verdad es la decisión ideológica que tienen,
me preocupa 2 veces más, digamos, porque no hay cintura política, porque no se afrontan los problemas, porque se empieza a mezclar el Ejecutivo con el Legislativo, y porque a un problema social se sale por arriba con respuestas de políticas sociales. No hay otra manera, no hay chicana posible cuando a un tipo lo dejas en la calle sin trabajo. Cristina, la corrupción, Néstor, el gobierno anterior, te estoy complicando esta, yo sé lo que pensás. Toda esta novela que está viendo Lázaro Báez y demás. En el 2009 dije que el gobierno de Kirchner era el gobierno más corrupto de los últimos 200 años. ¿Alguno de los dos lo dijo primero, o él o vos? No, vos también lo dijiste. No, pero ella lo dijo antes. Y la verdad es que no me da felicidad haber tenido razón. ¿Cómo sabías? Porque se veía en la provincia de Buenos Aires, se veía que salían partidas de dinero para hacer rutas y uno recorre la provincia de Buenos Aires, había campañas en el medio donde uno anda en auto y ve las rutas y va a los hospitales y ve los hospitales y ve la falta de consumo y la plata había salido. ¿Y dónde estaba esa plata? A mí me parece primero repudiable y además tristísimo, porque si se detuvieran a ver un minuto las necesidades de la gente, de verdad tendrían que arrepentirse públicamente. Y me da mucha más tristeza además que eso lo hayan hecho en nombre del peronismo. Claudio, ¿cuándo empieza a notarse el deterioro? Porque la verdad es que lo que vos decís, si uno habla con la gente que vive en provincia de Buenos Aires, es el estado de los hospitales, de las escuelas, del asfalto, si querés tomar otro ejemplo, es realmente vergonzoso. Digo, en un contexto en el cual Scioli ganó las elecciones a gobernador en el 2007 y en el 2011, ¿en qué momento, a pesar de que la gente los votaba, se empezó a ver que prácticamente no les interesaba la gestión o la calidad de vida de los ciudadanos? Mira, yo creo que Scioli hizo la peor gobernación de la provincia de Buenos Aires. La segunda sí. Y no la primera. No, creo que la primera fue un poco mejor, pero que en la segunda ya su decisión claramente era, creo yo, juntar plata para su campaña para ser presidente de la nación. O sea, gobernaba pensando solo en ser presidente. Solo en ser presidente de la nación. Entonces vos veías carteles enormes que valían fortunas en todas las rutas argentinas y al lado veías ranchos donde la gente tenía hecho su techo con bolsas de consorcio. Entonces vos decís, esto es, de verdad... Pero estuvo a punto de ser presidente, claro. Sí, es increíble. 49%. Sí, es increíble. Y yo cerca. creo que Curiosamente. Sí, curiosamente. Pero bueno, me parece que estas son las cosas que hay que replantearse. ¿Eran votos de Cristina? Yo digo... ¿Eran votos de Cristina? Porque lo que decimos, lo que cuenta Jonathan, se llevó al 49% de los votos, ¿no? Sí, yo creo que a veces la gente le tiene miedo al cambio, a cambiar. Creo que se ha hecho un gran trabajo de planes de regalar dinero sin ninguna prestación a cambio, que yo creo que eso no tiene que ver con el peronismo tampoco. Yo creo que el peronismo tiene que ver con un Estado presente ante una necesidad y trabajar paralelamente para que esa necesidad cada vez se achique más y esa persona la podamos meter en el mercado de trabajo, ¿no? Y yo creo que esta política de dádiva se había instalado y fueron 3 generaciones, fueron abuelos, padres e hijos criados y educados con esto de que no es necesario trabajar, se terminó la cultura del trabajo. ¿Y dónde está el futuro? Vos fuiste precandidata a vicepresidenta de la Nación con De la Sota. ¿Dónde ves el futuro del peronismo hoy? ¿En Massa? ¿En De la Sota? ¿Quién crees que puede ser el líder emergente? Mira, yo me niego a hablar de líderes de cualquier espacio político. Yo creo que la Argentina necesita en este momento que aquellos que tengamos buena voluntad, vengamos de donde vengamos, tenemos que empezar a trabajar juntos. Yo creo que así se sale. Yo creo que este país sale así. No me preocupa el PJ, no me siento representada por las nuevas autoridades del PJ. Gioja Scioli, no. No me interesan, son los mismos que aplaudían todo el tiempo. Exactamente, que aplaudían sin cuestionar nada, sin preguntarse nada. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con esa gente? ¿Qué tengo que ver yo con Aníbal Fernández? Nada. Lo único que hay que hacer, creo yo, que los peronistas de buena voluntad, con mucha tranquilidad, empecemos a ayornar el peronismo, a darnos cuenta que la realidad es otra de la Argentina, y aquellos que fueron partes de todo este choreo del que estamos hablando, fueron cómplices, aplaudieron ese choreo. Choreo. Así de simple, sí.
muchachos, tienen que hacer un mea culpa público. Además de devolverla, tienen que hacer un mea culpa público. Y eso nos va a ayudar a que cada persona sepa quién es quién en esta Argentina. Pregunta. Sí. ¿Los sindicalistas de hoy son parte del choreo o no? ¿Del choreo que ocurrió en la Argentina con la plata del Estado? Que ocurre todo el tiempo. Yo creo que no, o sea, y si no, sus afiliados. Claro, algunos bueno, sí. está bien, pero si lo son, están los afiliados, quienes tienen la posibilidad de votar o de no votar, o denunciar o de no denunciar. Yo fui criada con un sindicalista, por eso te y pregunto. Cuando a mi viejo lo mataron, teníamos una casa hipotecada que pagábamos por tu mes. viejo, no, por eso no. te pregunto. Por eso te lo pero es que pregunté. yo no lo puedo saber, yo no sé, yo no ¿Qué ves? ¿No No. lo ves? ¿Lo ves? A mí a veces me molesta ver que determinados sindicalistas tengan un nivel de vida tan lejano al nivel de vida del trabajador. Son muchos los Obviamente, Y me fuiste molesta. tan Sindicalista perspicaz rico para darte también. cuenta que había choreo en la provincia de Buenos Aires y te podés dar cuenta de Pero yo algunos soy sindicalistas. política, no soy gremialista. No, pero que... Yo soy nadie política. mejor que vos tiene un ojo gremialista. Yo creo que los trabajadores tienen la herramienta que tenemos los ciudadanos cuando hay una elección Sí. para decir qué pensamos a través del voto. Y los trabajadores tienen esa misma opción cuando votan un secretario general de un gremio. Y no me voy a meter en esa interna, de verdad, no me interesa, sí me interesa la otra. Mariano. Me quería retomar un poco la pregunta de Jonathan, que él te preguntó por líderes, pero te la cambio un poco. Dale. ¿Qué político de hoy representa más fielmente a Perón, si existe alguno? Sin duda José Manuel de la Sota, Mirá. pero Bien. sin duda. Pero, Y- pero ya tiene una edad a la cual no va a llegar a presidente. ¿Por qué? Prejuicioso, ¿Cuántos años nazi. tiene? Menem se presentó. Pero ¿cómo no tenemos edad nosotros? ¿Cuántos los tipos? años tiene José Manuel de Qué la manera de Sota? 34. Pero- Joven, joven. No, la verdad Perón no sé. decía que no hay que tirar a los viejos por la ventana. Exacto. Yo no propongo tirar a nadie, ni por la ventana, ni por un octavo piso, pero lo que digo es, A ver, ni siquiera yo sé si... no llega a tener un nivel de conocimiento en toda la población, como por ejemplo si tienen... Esta es otra cosa, políticos estamos populares. hablando de tiempos electorales y comparto algunas de las cosas que estás diciendo. Y eso que Candelaria es amiga mía, debo Ah, confesar. ¿sí? Se nota. Espero que no la quiero mucho. se lo digo, No, colega. pero yo de verdad creo que José Manuel es el hombre que más representa el peronismo, creo que ha tenido políticas de Estado en sus años de gobernador en Córdoba que han transformado la realidad de muchos cordobeses, que ha podido incluir jóvenes al mercado laboral, boleto estudiantil gratuito, 82% móvil, las personas de 50 años que se pudieron también reincorporar a la vida laboral, proyectos que además a nivel nacional han sido presentados porque también queremos darle herramientas al gobierno para que vea que hay formas de salir cuando uno tiene voluntad de salir y cuando uno le preocupa la desocupación de ¿Y los Massa? trabajadores. ¿Y Massa qué futuro tiene? No, creo que brillante. Creo que brillante y además escucha mucho, habla mucho con José, que los años de experiencia seguramente le ayudarán a Massa. Creo que hacen un muy buen equipo, así que también le veo. Ojo, te muchas digo, por ahí sería posibilidades. bueno un presidente de la edad de la Sota, Ahora como porque por ahí dice, un periodo y me voy. Un periodo y me voy a cuidar a mis abuelos, porque la verdad, y te lo pregunto, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? No, yo no si creo. Tomás Menem, si Tomás Cristina. No. Pero siempre lo que pasa fueron es que en las atacados. segundas partes siempre se empieza a trabajar para lo otro, ¿viste? Y entonces dejas de ocuparte de lo que realmente necesitas. De todas maneras, cuando José fue candidato a presidente, él hablaba de un solo mandato. Su proyecto era un solo mandato porque cree en eso. Ahora, cuando Marcos Peña anoche le hace le tira fuerte a Massa, dijo, el Sergio Massa que hace propuestas es mejor que el que hace chicanas para salir en los diarios. ¿Qué opinas de eso? Que creo que Peña y el gobierno no tienen la noción de lo que es gobernar un país. Porque Massa puede decir alguna chicana, es un diputado nacional, los que no pueden decir chicana son ellos. Claro. Ellos tienen que resolver bien eso, ¿eh? los problemas, Está bien tienen que eso, resolver tenés razón. los problemas Muy que además inteligente nos eso. metieron ellos. Muy inteligente, ellos no pueden chicañar, ellos tienen que resolver. Coincido. No había reparado en eso, hay diferencia de funciones, aunque todos Obvio. sean jóvenes. De piolas. responsabilidad. Está bien eso, ellos tienen que resolver, los demás no tienen que chicañar, pero pueden.
Bueno. Si O sea que quieren, venimos de un pueden. estado chicanero, ¿no? En general. Venimos con chicana desde hace cuánto, digamos. Pero de arriba ¿no? para abajo, De arriba digamos. para abajo. Claro, Nos hemos estamos acostumbrado. Nos hemos Un país. acostumbrado que. Es un país de Pero la el picardía, de la presidente no chicana. tiene que chicanear, ni Macri ni Cristina. Exactamente. digamos, Nos hemos acostumbrado a una presidenta de la nación que chicaneaba a un abuelo porque le compraba de Sí. $10 Pero a un Macri pibe, también está ¿viste? chicaneando, Por digamos. eso digo, Ojo, por claro. eso digo, no El sea abuelo cosa era Lucio. que A terminemos vos que con no te cosas. gusta la edad, huevón. Bueno, ha llegado el señor Sirieri y nos vamos a enterar de cómo afanaba el señor, habla de la lista, nombre, todo, quién era Jaime, cómo afanaba Jaime, cómo afanaba el otro. Gracias por venir. ¿Faltaba No, algo? gracias a ustedes. No, Tenés muchas cuidado gracias. con quién te juntás ahí, ¿eh? Andá. Gracias. Buenas noches. Chau. Pido una parte de la historia que conoció a Perón, chao, querida. Gracias, que te vaya muy bien.